Buenos días. Antes que nada quiero extender un agradecimiento al doctor Jairo Parra Quijano, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, así como a todas las directivas y a ustedes por estar conectados en estos momentos para escucharme. El tema sobre el cual vengo a hablarles el día de hoy es compartirles unas reflexiones sobre la autonomía e independencia del juez del concurso, que en nuestro país es un rol que le corresponde fundamentalmente a la Superintendencia de Sociedades. Antes que cualquier otra cosa, quiero hablarles sobre algunos requisitos constitucionales y legales en los que se basa el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades. Es conocido por todos que tenemos un Estado que se basa en la división de poderes, un principio básico del Estado en el cual nosotros tenemos tres funciones fundamentales, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, y que inicialmente se conciben separadas como una garantía para el Estado y para los particulares. La Constitución Política de 1991 trajo una flexibilización de este principio y permitió que en algunos casos se atribuyeran excepcionalmente funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas. Así, junto con la rama judicial del poder público, entraron a ser parte de este panorama una enorme cantidad de autoridades administrativas, entre las cuales se encuentran varias superintendencias, como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades, que es la que llama ahora la atención de esta conferencia. En cuanto a la Superintendencia de Sociedades, el tema no era una novedad. Desde hace mucho tiempo, la Superintendencia de Sociedades desempeña funciones jurisdiccionales. Desde 1969, hace un poco más de 50 años, la superintendencia tenía intervenciones en funciones jurisdiccionales en los casos de crisis económica del deudor. Y este papel lo ha desempeñado de una manera más o menos continua, más o menos amplia hasta el día de hoy. Ahora bien, hoy en día, la Constitución Política de Colombia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional han establecido una serie de requisitos para que la ley pueda atribuir funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas y para que éstas las puedan desarrollar. En principio, debemos tener un origen legal, una ley en sentido material que disponga cuáles son las funciones jurisdiccionales que se atribuyen a cuáles autoridades administrativas. Por supuesto, en algunos casos, ha dicho incluso la Corte Constitucional que se debe tratar de manera expresa que es una función jurisdiccional, como una especie de garantía adicional para los administrados de conocer cuándo las autoridades desempeñan funciones administrativas y en qué casos funciones jurisdiccionales. Se trata de funciones de carácter excepcional y ello supone, en primer término, que se trata de funciones de interpretación restrictiva, con un marco de definición precisa y que además deben estar sujetas a una asignación eficiente, es decir, deben referirse a asuntos que por regla general conoce la autoridad administrativa por tener una afinidad con sus funciones naturales. Por otro lado, no deben conocer de procesos penales, tienen una prohibición para instruir sumarios, y uno de los desarrollos más interesantes y más importantes, y los que más tienen desarrollos y puntos de contacto con el tema de esta conferencia, es que se debe garantizar la independencia y la autonomía del juez y del funcionario jurisdiccional, para ser más precisos, que desarrolla precisamente esta función jurisdiccional. Al respecto, la Corte Constitucional ha partido del supuesto de que no deben confundirse las distintas funciones que desempeña la autoridad administrativa. Si se desempeñan por un lado funciones administrativas y jurisdiccionales, estas no deben mezclarse, en la medida en que lo administrativo puede poner en entredicho la independencia y la autonomía de lo jurisdiccional. Y en esa medida se ha dicho que debe existir una separación tajante, una muralla entre lo administrativo y lo jurisdiccional. En la práctica, ¿a qué se refiere esto? A que los funcionarios que desempeñan funciones jurisdiccionales
deben ser funcionarios separados de los funcionarios administrativos y por lo tanto tampoco deben ejercerse ningún tipo de control ni ningún tipo de sujeción jerárquica o funcional por parte de la cabeza de la entidad hacia los funcionarios que desempeñan funciones jurisdiccionales. Ahora, estos requisitos constitucionales y jurisprudenciales siguieron siendo desarrollados en el Código General del Proceso, que adicionalmente a estas funciones indicó que las autoridades administrativas, cuando desempeñaban funciones jurisdiccionales, estaban sujetas a una competencia a prevención con las autoridades jurisdiccionales, en la medida en que es una ampliación de la oferta y no una selección de temas que se excluyen de los jueces de la República. Por otro lado, como la carga de trabajo asignada rebasaría las capacidades de los funcionarios legalmente habilitados para ello, se estableció la posibilidad de delegar o comisionar a otros funcionarios, siguiendo, eso sí, la estructura de la entidad administrativa dispuesta para ello en la ley, o en otros procesos y trámites específicos de acuerdo con las indicaciones que dé el funcionario competente. Asimismo, se indicó en el Código General del Proceso que los procesos deben seguir las mismas vías procesales seguidas para la rama judicial cuando del tema conoce una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales y sus decisiones carecen de control ante lo contencioso administrativo, precisamente porque no se trata de decisiones administrativas. Y en caso de ser apeladas, corresponderá conocer de la apelación al mismo superior funcional de acuerdo con la misma estructura de instancias que tendría un juez de la República. En fin, los requisitos para el derecho de postulación son los mismos independientemente de que se acuda a la jurisdicción o a una autoridad administrativa con función jurisdiccional. Y adicionalmente hay otras normas que son de particular importancia para algunos casos particulares, como las de las competencias territoriales, los conflictos de competencia, los impedimentos y las recusaciones, que no es del caso profundizar en esta conferencia. Ahora bien, en cuanto al ejercicio de la función jurisdiccional por parte de las autoridades administrativas, debemos tener en cuenta que a lo largo del tiempo la Superintendencia de Sociedades ha tenido una enorme evolución y ha tenido una gran recepción por parte del ejercicio de las funciones jurisdiccionales, no solo por el amplio conocimiento del tema, sino también por el grado técnico de sus funcionarios, que les permite una gran familiaridad de los temas a cargo, las instalaciones y las demás trámites que se han dispuesto a través de tecnologías de la información y de las comunicaciones y de la infraestructura física y tecnológica que se ha puesto a disposición de la Superintendencia de Sociedades. Y ello, por supuesto, ha generado una mayor confianza y también una mayor carga de trabajo que se ha evidenciado en los últimos años. Ahora bien, sin perjuicio de todo lo anterior, es necesario evidenciar una serie de problemáticas que hoy en día rodean la independencia y la autonomía del juez del concurso, específicamente de la Superintendencia de Sociedades cuando ejerce funciones jurisdiccionales, y sobre los cuales llamamos la atención para que precisamente en el futuro se tomen los correctivos necesarios y se diseñen mejores políticas públicas que nos permitan perfeccionar las bondades de este sistema de atribución de funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades. Un primer problema tiene relación con el nombramiento del juez del concurso. En principio, el juez del concurso es nombrado libremente, es de libre nombramiento y remoción por parte del Superintendente de Sociedades. Por lo tanto, dentro de esta estructura que debería ser separada, empezamos a tener un primer punto de contacto. Los dos delegados con funciones jurisdiccionales actualmente en la Superintendencia de Sociedades son nominados por el Superintendente de Sociedades. Y el Superintendente de Sociedades a su turno es nominado por el Presidente de la República. Pero adicionalmente, para nominar a cada uno de los delegados, se debe publicar una página web de la Presidencia de la República con la hoja de vida
de los distintos delegados, lo cual no necesariamente implica un control, pero sí puede llegar a significar un poder de veto del Departamento Administrativo de Presidencia de la República sobre los funcionarios que eventualmente llegarían a desempeñarse como juez del concurso. En segundo lugar, tenemos la evaluación del juez del concurso. Esa también se hace por parte del superintendente de sociedades y representa, por supuesto, un segundo punto de contacto, ya que entre ellos se establecen, entre el superintendente y los delegados, se establecen los compromisos y las distintas evaluaciones. La remoción del juez del concurso también le corresponde al superintendente de sociedades, lo cual supone un tercer punto de contacto, ya que el superintendente de sociedades es el dueño del cargo y por lo tanto de la permanencia en el cargo. Asimismo, el superintendente de sociedades tiene una enorme gestión en la forma como se desempeñan las funciones jurisdiccionales por parte de la superintendencia, así no sea su ámbito. Y en esa medida nosotros tenemos varios puntos de contacto. En primer lugar, el superintendente es nominador de toda la planta de personal y eso quiere decir que puede designar provisionalidades y encargos, determinar las reglas de los concursos y convocar a los distintos concursos de méritos para llenar las plazas y las vacantes en la superintendencia. Él es el que determina los traslados de personal, incluso los traslados entre las delegaturas administrativas y jurisdiccionales. Él es el que conforma los grupos de trabajo y designa a los coordinadores para efectos de los equipos que van a desempeñar las funciones jurisdiccionales. Adicionalmente, ha habido unas prácticas recientes con las cuales no estamos muy de acuerdo, como por ejemplo la designación directa por parte del superintendente de sociedades de algunos procesos o de algunas actuaciones específicas a unos funcionarios determinados, o la posibilidad prevista en el decreto reglamentario 65 de 2020 de ordenar que se dé una prioridad a un cierto caso sobre otros casos. Ahora bien, un nuevo punto de contacto se da en los comités, ya que hay un gran número de comités en los que intervienen los superintendentes delegados, entre otras el juez del concurso, como el comité de gerencia, el de selección de especialistas, el de coordinación del sistema de control interno, el de conciliación y defensa judicial, el de bienestar y capacitación, y a veces en esos comités se tratan asuntos tan delicados como por ejemplo la responsabilidad de la entidad por el error judicial por unas decisiones adoptadas por el mismo juez del concurso que hace parte del mismo comité de conciliación y defensa judicial. Este tipo de situaciones genera obviamente un nuevo punto de contacto porque son escenarios en los que converge el juez del concurso con el superintendente que en teoría debería mantenerse al margen de ese tipo de intervenciones. Por otro lado, existen interferencias entre la función consultiva de la entidad de la Superintendencia de Sociedades que se desarrolla por la Oficina Asesora Jurídica dependiente del Superintendente de Sociedades y la función jurisdiccional. Y eso ha llevado a que con el tiempo se generen nuevos puntos de contacto, ya que las partes de los procesos se valen de conceptos proferidos por la Oficina Asesora Jurídica para después tratar de oponerlos al juez del concurso exigiéndose y poniendo en entredicho obviamente la función del juez del concurso. Adicionalmente, nos parece particularmente grave, sobre todo para la imagen de la que proyecta el juez del concurso, que se utilice la imagen del gobierno de turno. Y es frecuente que en los membretes de la Superintendencia de Sociedades se utilice el lema de gobierno con el logotipo de acuerdo con los manuales de imagen del gobierno de turno, de manera que se genera un nuevo punto de contacto, esta vez por la percepción que la ciudadanía tiene del juez del concurso como parte de una entidad cuya cabeza es el superintendente de sociedades. Percepción que se reafirma además con el siguiente punto de contacto, que es precisamente las ruedas de prensa y el manejo de redes sociales. En esta medida es absolutamente frecuente
que la prensa, a la hora de dar noticias sobre los procesos jurisdiccionales a cargo de la Superintendencia de Sociedades, los identifiquen con el rostro y con el nombre del Superintendente de Sociedades, con lo cual se crea una imagen sobre la cual el Superintendente de Sociedades es quien toma las determinaciones acerca de los asuntos a cargo del juez del concurso. Imagen que se reitera en redes sociales, en la medida en que en estas redes sociales se trata una gran cantidad de temas relacionados con los procesos de insolvencia y la forma como se adelantan estos procesos de insolvencia ante el juez del concurso, que es la delegatura para procedimientos de insolvencia. Así las cosas, está este nuevo punto de contacto, según el cual el superintendente es el que toma la vocería de lo que dice el juez del concurso. Finalmente, un último punto de contacto que nos causa preocupación es la intervención de los delegados, entre ellos el juez del concurso, en las rendiciones de cuentas que promueve la Superintendencia de Sociedades, ya que en este caso es el juez del concurso quien toma la vocería para rendir las cuentas que le corresponde rendir al superintendente de sociedades. Como podemos ver de todo este panorama, podemos arribar a una serie de conclusiones, y es que sin perjuicio de la eficiencia y el nivel técnico, la alta reputación y el grado de solvencia con el que se manejan los procesos concursales en la entidad de la Superintendencia de Sociedades, continuamos con algunas problemáticas que impiden probablemente que se tengan unas condiciones óptimas para asegurar la independencia y la autonomía de los funcionarios jurisdiccionales. Hoy en día, este tipo de separaciones depende única y exclusivamente de las condiciones profesionales y éticas de los funcionarios y del temple necesario de estos y del superintendente de sociedades para no interferir entre funciones administrativas y jurisdiccionales. Sin embargo, este tipo de puntos de contacto que no son procesales, sino de función pública y de gestión pública, no son escasos. Son muchos puntos de contacto. Existen demasiados vasos comunicantes que en muchas ocasiones, más que vasos comunicantes, pueden convertirse en cuerdas que atan las decisiones del juez del concurso, consciente o inconscientemente. Es preciso, y en eso llamamos la atención, que se corten ese tipo de vasos comunicantes, esos hilos y esas cuerdas que pueden existir entre las funciones administrativas y las jurisdiccionales, de manera que en la arquitectura institucional de la Superintendencia de Sociedades se dispongan mecanismos que aseguren esa independencia y autonomía del juez del concurso. Y por qué no, podemos repensar ideas clásicas como fundar un tribunal de comercio propiamente dicho. Muchas gracias.